En este vídeo vamos a ver qué es el atributo. El atributo es un complemento verbal que aparece solamente cuando hay verbos copulativos. ¿Qué son los verbos copulativos? Los verbos ser, estar y parecer. Estos tres verbos, siempre que los veamos, vamos a estar casi seguros de que va a haber atributo. Un complemento que va a estar con esos verbos. Y es un complemento que además de tener que ver con el verbo, va a tener que ver con el sujeto. También aparece con los verbos semicopulativos, que ya lo veremos más adelante. Esto es también muy importante, el atributo, porque cuando tengamos los verbos copulativos vamos a tener oraciones que se llaman copulativas. Es un tipo de oración que tiene esta característica cuando tiene estos verbos y es diferente de los demás. Es decir, cuando tenemos verbos copulativos o semicopulativos, tenemos oraciones copulativas y todas las demás oraciones son oraciones predicativas. Cuando hagamos la clasificación de oraciones vamos a tener que distinguir entre oraciones copulativas o atributivas y oraciones predicativas. El atributo, otra característica que tiene es que expresa una cualidad o estado del sujeto. Es decir, por eso he dicho que tiene que ver con el sujeto. Cuando usamos estos verbos, por ejemplo, él es listo, es que, aparte de que está con el verbo ser, que está ahí en es, ¿no? Listo sería el atributo, también concuerda con él. Él es el que está siendo caracterizado con ese atributo. Un atributo es precisamente algo que caracteriza, que dice una cualidad o estado de alguien, ¿no? Puede ser un sintagma nominal, un sintagma adjetival, un sintagma adverbial o un sintagma preposicional. Todos, prácticamente. Vamos a ver ejemplos de cada uno. Por ejemplo, un sintagma nominal. Él es mecánico. Mecánico es un sustantivo y es un atributo. Podría ser cualquier profesión o algo que sea denominado con un sustantivo. Un adjetivo, ella es guapa, por ejemplo. El adjetivo guapa o lista o lo que sea es un adjetivo y también indica una cualidad o estado del sujeto. Cualidad, estado o una característica esencial, digamos. Mecánico, él es mecánico. Ella es guapa. Tenemos también sintagmas adverbiales un poco más raros. Si por ejemplo decimos él es así, así es un adverbio de modo, entonces este así es un sintagma adverbial y también responde a la definición de atributo. Tenemos el verbo ser y tenemos algo que indica una cualidad o estado o una característica del sujeto. Y también un sintagma preposicional, también es un poco extraño, pero también puede aparecer. Él es de Madrid, él es de aquí, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque ser de un sitio pues es algo que nos caracteriza también, es algo que indica algo del sujeto. Entonces, aquí tendríamos una preposición y algo más que sería un sintagma preposicional. Tenemos también algo importante, que es que cuando es sintagma nominal y sintagma adjetival, concuerda con el sujeto y con el verbo, con sujeto y verbo. Es decir, que si decimos él es mecánico y se nos ocurre cambiar a plural mecánico, tenemos mecánicos, entonces tenemos que decir ellos y son. Fijaos cómo arrastra a toda la oración, el atributo. El atributo es algo que cambia toda la oración. De hecho, una cosa que no os he dicho es que cuando tenemos oraciones copulativas, el predicado ya no se llama predicado verbal. ¿Os acordáis que en las oraciones siempre solíamos poner sintagma verbal, predicado verbal? Pues cuando tengamos uno de estos verbos, ser, estar o parecer, tenemos que decir sintagma verbal predicado nominal, SVPN. No se os olvide en el análisis, cuando tengamos uno de estos verbos, poner SVPN, sintagma verbal predicado nominal, porque si no estaría mal el análisis. ¿Qué más? No se puede eliminar, el atributo no se puede eliminar, no podemos quitarlo de la oración. Fijaos lo importante que es, que nos arrastra toda la oración, pues si lo eliminamos, pues obviamente nos da algo agramatical. Si decimos ella está triste y quitamos triste,
pues nos va a quedar ella está. Pues se queda totalmente incompleto, casi agramatical. Hay algún caso donde podemos decir eso está, pues porque antes hemos dicho que si estaba o no estaba, como signo de presencia, pero está sería agramatical, sobre todo si hemos quitado el atributo. Si decimos que él es mecánico y quitamos mecánico, decimos él es. Él es, pues también es una oración que no tiene sentido. La prueba, ¿cómo se encuentra el atributo? Aparte de que ya con estos verbos tenemos que encontrarlo, tenemos la sustitución por lo. Se puede sustituir por el pronombre lo. Ella está triste, pues podemos decir ella lo está. Él es mecánico, él lo es. Él es así, él lo es. Ella es de aquí, ella lo es. Ella es de aquí, ella lo es, ¿no? Entonces siempre se va a poder sustituir por lo, como si fuera un complemento directo, pero con la salvedad de que va a ser con los verbos copulativos o semicopulativos cuando los veamos. Hay una excepción que hacen muchos profesores, que es que cuando tenemos el verbo estar, de los 3 verbos solamente con estar y es un lugar, va a ser complemento circunstancial de lugar y no atributo. Por ejemplo, ella está en Madrid. Está en Madrid es una circunstancia. Es una circunstancia y no es algo que indique un rasgo esencial, una cualidad o estado del sujeto. No es una cualidad que esté en Madrid, es una circunstancia ocasional, ¿no? Que ella esté en este lugar, o que esté en su habitación, o que esté en casa. Eso es un complemento circunstancial del lugar y no es atributo como tal. Si decimos en cambio ella es de Madrid, el ser de Madrid es que ella es madrileña. Entonces, ese ser de Madrid, o de Málaga, o de lo que sea, indica una cualidad del sujeto. Ella es malagueña, ella es de un lugar, de Andalucía. Entonces eso es un rasgo, eso es algo que tiene que ver con el sujeto. Entonces, cuando indica rasgo es atributo, pero si estamos hablando de estar en un lugar, es complemento circunstancial del lugar, no atributo. Y ya estaría. Recordad que cuando tengamos ser, estar y parecer van a ser oraciones copulativas. Es muy importante que empecemos a saber clasificar oraciones. Luego veremos una clasificación completa. Y ya está.